Historia de Santa Bárbara Bendita. Conoce todo lo referente sobre la trágica vida de esta joven mártir cristiana del siglo III, sus milagros y atributos. Además, conoce también cómo llegó a ser venerada en los países caribeños, en especial en Venezuela. La historia de Santa Bárbara Bendita se remonta a inicios del siglo III y se refiere a la vida de una joven que vivía cautiva en un castillo en la antigua Turquía, en una región llamada Nicomedia. Su padre, un rey llamado Dioscoro, la encerró con el fin de evitar que Santa Bárbara se enamorara joven y eventualmente se casara. En su encierro, la historia de Santa Bárbara Bendita transcurría estudiando el arte de la poesía y la filosofía. En sus estudios de filosofía, Santa Bárbara llegó a conocer la obra evangelizadora de los apóstoles, aunque eran tiempos de persecución del cristianismo. La doctrina de Jesucristo era conocida y, aprovechando que su padre se encontraba ausente, envió un mensajero en busca de uno de los más eruditos teólogos del cristianismo de esa época, llamado Orígenes, personaje de gran influencia en la historia de Santa Bárbara Bendita. Orígenes, quien al igual que San Agustín y Santo Tomás serían considerados predicadores fundamentales del cristianismo en las regiones orientales, con las enseñanzas recibidas de Orígenes, la historia de Santa Bárbara cambiaría debido a que se convirtió al cristianismo, llegando a bautizarse y haciendo de la devoción a la Santa Trinidad una de sus prácticas, ya que mandó hacer una tercera ventana en su cuarto en homenaje a su nueva fe. Su padre, Dioscoro, hombre arraigado profundamente en el paganismo y convencido anticristiano, al regresar y enterarse de la conversión al cristianismo de su hija, se enfureció mucho, ya que la había prometido en casamiento, y Santa Bárbara le manifestó no quererse casar, ya que se había consagrado su vida a Jesucristo. Desde ese momento, la historia de Santa Bárbara Bendita se tornó trágica, ya que su padre la entregó para ser martirizada. En la historia de Santa Bárbara se narra que su martirio fue similar al sufrido por San Vicente Mártir, asesinado hacia el año 304, y que este martirio consistió en ser amarrada a unos caballos y luego arrastrada por las calles. Su cuerpo fue desgarrado y flagelado con hierros calientes, arrojada sobre filosas cerámicas que le causaron graves heridas, y su mismo padre intentó matarla al no poder darle muerte. Fue entregada a un tribunal que condenaba cruelmente el cristianismo. Este tribunal le impuso la pena de muerte por decapitación y, para mayor tragedia en la historia de Santa Bárbara Bendita, sería su padre, Dioscoro, quien ejecutaría la cruel sentencia. Según la leyenda, al momento de ser decapitada por su padre, un repentino rayo, como enviado por Dios, cayó sobre éste, fulminándolo instantáneamente, convirtiendo a la historia de Santa Bárbara Bendita en ejemplo del inmenso poder de Dios. El culto a Santa Bárbara fue declarado por el Papa San Pío V en el año 1568, y su día de fiesta es el 4 de diciembre. Según un padre de la Orden de los Carmelitas, de nombre Claudio de San José, en el siglo VIII se conocían de sanaciones milagrosas hechas gracias a la intercesión de esta santa, y la historia de Santa Bárbara Bendita se extiende más allá de su muerte, porque sus reliquias han sido veneradas en Constantinopla y luego en Venecia. La historia de Santa Bárbara Bendita
ha tenido enorme difusión desde la antigüedad, debido a que sus restos han viajado desde Constantinopla a Kiev hasta la isla de Burano en Venecia, donde están depositadas en un templo consagrado a San Martín, y en el siglo XVIII el medallón que, según la leyenda, usó durante su martirio, fue hallado en Ecuador, donde se construyó un templo en su honor. Santa Bárbara tiene su patronazgo sobre las minas, los mineros y quienes trabajan con armas y explosivos. En su iconografía es representada con rayos, vestido blanco y rojo, en una torre y portando los símbolos de su martirio. La historia de Santa Bárbara Bendita en Venezuela y demás regiones de habla hispana se vincula con el sincretismo de los cultos africanos, llegados al continente americano junto a las doctrinas católicas traídas por los colonizadores. En esta mezcla devocional se relaciona a Santa Bárbara, al igual que San Marcos, con el culto de la religión yoruba Achagó, y a esta divinidad, Orisa Changó, tiene su influencia sobre los rayos. La festividad de Changó en Venezuela y otros países caribeños se festeja cada 4 de diciembre, al igual que la historia de Santa Bárbara Bendita. El culto a los santos y su vinculación con las prácticas ancestrales de la santería no es bien vista por los clérigos católicos y siempre tratan de no relacionar ambas formas de creencias, buscando desvincular el culto a Dios de toda práctica no admitida por la Santa Iglesia Católica. En las imágenes cristianas a lo largo de la historia se representa a Santa Bárbara como una joven y bella mujer, acompañada casi siempre por los siguientes atributos: con una túnica o manto de color rojo intenso, una torre con 3 ventanas que significa el refugio de la fe en la Santísima Trinidad, la espada con la cual fue decapitada, que es un símbolo de fuerza y de fe inquebrantable, un cáliz en su mano con el Santísimo Sacramento, que significa su conversión al catolicismo, el rayo que cayó en su martirio, una rama de olivo entre sus manos, representando el martirio. En ocasiones, junto a los bloques de piedra que representan una peña en la montaña a donde huyó y fue atrapada, la festividad de Santa Bárbara es el 4 de diciembre. En esa fecha, en todo el mundo se la recuerda, se le rinde homenaje y se le hacen peticiones, rogándole por su protección. Santa Bárbara, desde la antigüedad, era la patrona de los militares, soldados, artilleros, otros que trabajaban con explosivos, mineros y trabajadores de canteras. Actualmente, muchas personas se consideran hijos de la Santa Bárbara por la fecha de su nacimiento o por su carácter enérgico, obstinado, luchador y fuerte. Sus fieles le piden a la Virgen protección contra las injusticias, la envidia y los mal de ojo, y fuerza para emprender acciones peligrosas y vencer sobre enemigos. A Santa Bárbara le piden ayuda con sus oraciones sus fieles, todos los que tienen fe en la santa u otras personas que se encuentran en una situación desesperada y albergan esperanza en su corazón. El color que se asocia con la santa es el rojo, el que no debe faltar en las prendas en su festividad. Santa Bárbara es la santa patrona de varias ciudades y pueblos de España, México, Perú y otros países de Hispanoamérica.
Prácticamente en todos los países hispanos hay templos dedicados a la Virgen. Gracias por ver el vídeo hasta el final. No olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta. Gracias y hasta el próximo vídeo.